Hola, mi nombre es Rosmery Santamaría de Ramírez, soy salvadoreña. Mi familia está compuesta por mi esposo, 3 hijos, 2 de ellos casados y tengo 2 lindos nietecitos. Vivo en Alemania desde hace 9 años. Soy dentista de profesión. Actualmente me dedico a mi familia y estoy muy involucrada en las actividades de la iglesia, tanto de Erlangen como de Nuremberg. Fue una situación muy difícil, ya que fue por una enfermedad bastante dolorosa. Fue una neuralgia del nervio trigémino, en la cual me tuvieron que hacer una intervención quirúrgica en la Ciudad de México, que se tuvo que descomprimir el nervio a nivel cerebral, y en esa intervención tuve un problema que tuve pérdida de líquido cerebral, y eso me llevó a una situación de tristeza, de desánimo, y solo le pedí al Señor que me sacara de esa crisis porque era demasiado lo que estaba sufriendo, y le prometí al Señor que si Él me sacaba de todo esto, yo iba a servirle a costa de hasta dejar mi propia carrera, y me quedé con eso, y así fue de esta manera que yo conocí al Señor. Bueno, fue en el momento de mi recuperación y de regreso a mi país, cuando una hermana de la iglesia en la cual yo me congregaba me dio una palabra en la que me dijo: Rosmery, tú tienes un llamado de parte de Dios. El Señor te va a llevar a lugares donde tú vas a ir a evangelizar, y es prácticamente como una misionera en la que el Señor va a querer que tú vayas a este lugar. Cuando ella me dijo esto, me sentí de veras como apoyada en la palabra de Dios, porque ella me dijo: la mies es mucho y los obreros son pocos. Para alcanzar esta visión teníamos que superar muchos obstáculos, y uno de ellos era cómo obtener los ingresos para nuestra familia, y así yo poderme dedicar a la evangelización. Durante este tiempo Dios me preparó en mi país, llevándome a evangelizar a los hospitales, a las cárceles, a campañas médicas, como también llevar la palabra a los indigentes y a las prostitutas, drogadictos en los parques y en las calles de mi país. Después de muchos años de oración, el Señor empezó a abrir puertas en España y Alemania. Yo en ese entonces prefería España por cuestiones de mi idioma, y yo decía: se me va a hacer más fácil evangelizar, pues ya había vivido hace mucho tiempo en Alemania, 3 años, en el tiempo que mi esposa estuvo estudiando aquí en Berlín, y dije yo: mejor España, pero las puertas finalmente se abrieron en Alemania. En esta situación Dios me hizo entender mucho que no era el país en sí el que Dios tenía preparado para mí, sino una comunidad latina. Y eso me di cuenta cuando nos hizo llegar a la Iglesia Latina de Erlangen, en la cual nosotros estamos actualmente sirviéndole al Señor con mi esposo, mis hijos. Ellos ya estaban aquí en Alemania por estudio. Yo desde pequeño a ellos los había involucrado mucho en las actividades de la iglesia, y yo sentí que había sembrado en ellos mucho. Eso a mí me fortaleció mucho, de ver los frutos en los cuales ellos ahora se apoyan y están dando servicio en la Iglesia Latina de München. Y al ver todo eso puedo decir: Dios fue fiel a su palabra. Esto está en Josué 24:15, donde dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi experiencia en el Señor me ha demostrado que la oración constante es la que todo cristiano debemos de tener, ya que es nuestra arma. Y en mi vida he logrado muchas victorias a través de ella. Una de las cuales obtuve fue la conversión de mi esposo, que logré obtenerla orando 13 años
los cuales ahora para mí es una de las bendiciones más grandes porque veo el servicio de Él en la iglesia. Otra de las victorias que puedo mencionar fue la conversión también de mis padres, que me llevó también muchos años de oración por mi madre, que fueron casi unos 8 años. La venida aquí a Alemania se tardó también 9 años, fueron procesos muy grandes, pero para mí de mucha victoria, y puedo decir en estos momentos que nosotros debemos de persistir, resistir y nunca desistir.